Este video es patrocinado por Ani, la hechicera. Busca respuestas, necesitas claridad en tu vida amorosa, económica o espiritual. Ali, la hechicera, está aquí para ayudarte. Lectura de tarot. Lectura del agua. Predice tu futuro a través del agua. Santería y hechicería. Rituales y hechizos poderosos. Videncia espiritual. Consultorios en Saltillo, Coahuila. Islas Malvinas 3132, ampliación 26 de marzo, al sur de Saltillo. Ixtlán 1117, Colonia Benito Juárez, zona centro. Agenda tu cita por WhatsApp 84 44 92 1502. Con Ali la hechicera, descubre tu destino y transforma tu vida. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Para mí es un placer el día de hoy presentarles a una persona prominente, una persona que ha marcado un antes y un después en el tema paranormal. Quiero agradecer de antemano a la producción del señor David Rojas, junto a él, el apoyo que nos han brindado. Y pues de antemano, muchas gracias, señor David Rojas. Bienvenido a la comunidad de JC Mundo Paranormal. Pues muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de saludar a todo el pueblo bonito, a toda la gente bonita de allá de Monterrey. Y pues la verdad es que me encanta. Yo sé que nos están viendo en todo el mundo. Ahora con el internet ya sabes que no hay fronteras. Nos pueden estar viendo en Tokio, nos pueden estar viendo en Sydney, en Barcelona, nos pueden estar viendo justo aquí al lado, ¿no? Es lo bonito del internet. Pero bueno, muchísimas gracias. Tengo un gran cariño por Monterrey y gracias por la oportunidad. No, al contrario, un placer. Y pues bueno, mucha gente conoce quién es el señor David Rojas. Hay gente que conoce una etapa de usted y hay otra gente que lo conoce a partir de otra etapa. Vamos a hacer un background a ver, para que la gente vaya conociendo cuáles son los inicios, dónde creció, dónde nació el señor David Rojas. Pues bueno, te contaré rápidamente un poquito sobre mi historia, la historia de mi vida. Yo nací en San Luis Potosí, en la capital. Pues estaba muy chico, estaba pequeño cuando empecé a tener mucha afinidad con el piano. Tenía yo, 5 años cuando di mi primer concierto de piano en el Teatro de la Paz en San Luis Potosí. Fíjate, lo curioso de todo es que ni mi padre ni mi madre tenían actividades musicales. Incluso ni siquiera mi hermano Alejandro, él tiene mucha tendencia y tiene muy buen oído. El tema es que no se dedicó jamás a la música. En algún momento dado hicimos un disco y bueno, eso fue por allá por 1989, 90, cuando recién puse mi estudio de grabación. Pero bueno, lo curioso de todo es que jamás nadie de la dinastía Rojas Asaf tuvo tendencia a la música. Yo fui el primero. Bueno, sí, dime. Perdón, señor Rojas, tengo entendido que su papá es oncólogo, su mamá campeona de natación, ¿verdad? Correcto, sí, mi papá fue oncólogo y mi madre fue campeona nacional de natación. Ella es de descendencia árabe. Ella nació en México, bueno, curiosamente en San Luis Potosí, pero mi abuelo materno era libanés, nació en el Líbano, en Arabia, y de hecho él murió sin hablar español, ¿tú crees? O sea, enamoró a mi abuela en árabe y mi abuela era mexicana. O sea, esto verdaderamente donde te demuestra que el amor no tiene límites, ni siquiera del lenguaje, ¿no? Bueno, curiosamente te menciono, mi querido José, porque también cabe dentro de lo curioso, lo misterioso, ¿no? De mi vida. Fíjate que, bueno, pues mira, curiosamente, por parte de la dinastía Saf, por parte de mi madre, mi tía bisabuela y un bisabuelo primo, fíjate lo que son las cosas, es así como que un poco lejano, pero ellos venían en el Titanic. Curiosamente hay algunos anécdotas muy interesantes.
De hecho, si pueden echarse un brinco a mi podcast de historias de fantasmas, ahí tengo un programa dedicado a lo que es el misterio del Titanic y cómo influyó en mi familia. Y fíjate que mi tía bisabuela, Mariana Asaf, sobrevivió y ella venía en la clase, en clase tercera, o sea, no eran de mucho dinero y venía en tercera clase. Iba a venir con sus hijos y Gerios Asaf era su sobrino, que era mi tío. En este caso, si ella, mi tía abuela, era como mi tío bisabuelo. Y él sí falleció. Tenía 14 años y se fue al fondo del Atlántico con el Titanic. Pero ella sobrevivió, fue rescatada por el Carpathia, el barco que rescató más sobrevivientes. Y de hecho, como ella era enfermera, ayudó a muchos de los sobrevivientes. Y yo en mi Museo de lo Paranormal tengo una bandeja y unos cubiertos del Carpathia, labrados con el nombre del RMS Carpathia. De alguna forma, una vez que ella desembarcó en Nueva York, porque ella venía de Halifax, de Canadá, y se había ido a ¿cómo se llama? A Francia, a Portsmouth, que fue donde embarcó el Titanic, y ya, el resto es historia, ¿no? Pero fíjate que esos artículos los tengo en mi Museo de lo Paranormal. Y bueno, te podría contar cantidad de cosas, de anécdotas. Mi padre, bueno, estuvo en la Selección Nacional de Básquetbol. Ellos tuvieron un despunte muy fuerte, tanto mi madre en la natación como mi padre en el básquetbol también, pero nadie en la música. Yo fui el único y luego me fui a estudiar a Canadá, a Montreal, y bueno, ya platicaremos de eso un poquito más adelante. Tuvo más de 10 años, ¿verdad? En Montreal, sí, correcto. De hecho, yo fui a estudiar por un año, pero estaba yo, cuando me fui, no estaba en un internado, no estaba en una escuela, así como, ya ves que en las escuelas, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Europa, qué sé yo, puedes tener una habitación ahí mismo, pero eso es ya como más avanzado en universidades. Yo cuando llegué a Canadá apenas iba a cursar la secundaria. Me fui justamente terminando la primaria y la idea de mi papá es que tocara el piano, que estudiara música y aparte que aprendiera los dos idiomas, el francés y el español. Perdón, y el inglés, francés e inglés. Entonces ahora hablo 3 idiomas, francés, inglés y español. Y cuando regresé a San Luis, ya se me hizo así como que una ciudad muy chiquita y me vine a la Ciudad de México y bueno, puse mi estudio de grabación y de ahí partieron muchísimas experiencias. Claro, claro. Es que es el Maple Studios Studio Music, ¿verdad? Correcto. El Maple Studios es el estudio de grabación que lo fundé en 1983 y había regresado porque fíjate que cuando regresé a San Luis me sentía ahí un poco inquieto. Me fui a Los Ángeles, fui a Nueva York y estuve colaborando como pianista y como arreglista y como director musical con varios artistas como Earth, Wind and Fire, como Chicago, como Gino Vanelli, Paul Anka, que en esa época te estoy hablando de los 80s. Entonces, bueno, muchos de los que nos están escuchando posiblemente ni siquiera los conozcan, pero muchos sí. Entonces, eso es como que algo interesante a platicar. También en San Luis Potosí estuve en la Escuela de Aviación y hice mi carrera como capitán piloto aviador y bueno, estuve laborando por ahí ya sabes, la inquietud de cuando uno es chavo se quiere comer el mundo a mordidas, ¿no? Y justamente después de que regresé de Canadá, trabajé en varios programas de televisión, aquí en México, sobre todo en el canal de Televisa, que era entonces el más fuerte. Todavía no existía TV Azteca. Se llamaba Imevisión y era un canal de gobierno. Ahora ya, pues, evidentemente ya es particular y qué sé yo.
pero hubo muchos detalles, sobre todo con el terremoto del 85. Ahorita, si quieres, platicamos algo de las experiencias sobrenaturales que tuve cuando ese entonces. Claro que sí. Vamos a pasar de toda esa etapa, como dice el programa, entre la música y fantasmas, toda esa etapa profesional que tuvo usted siendo director, productor, toda la experiencia, esa transición que fue el músico a lo que es ahorita el fantasmólogo. Fue 1998, una noche del 98, cuando cambia exactamente toda la realidad de que estaba viviendo como artista a la ahora que ya es bueno, que está ya enfocado, me imagino que una gran parte de lo que es como fantasmólogo. No sé si nos quiera compartir esa experiencia. Claro, mira, el estudio siempre fue muy exitoso, ¿verdad? Porque, bueno, cuando yo empecé a hacer mis producciones en México, fue en junio del 83, justamente. Y puse yo mi estudio aquí en Ciudad Satélite, un estudio grande, era un estudio con muchas facilidades, venía yo de Canadá, entonces traía mucho equipo, después de haber trabajado con artistas de talla mundial, pues traía mucho equipo, la preparación, sobre todo el know-how. El know-how es muy importante porque puedes tener el mejor equipo del mundo. Si no lo sabes manejar, no es nada, ¿no? O sea, los micros, los monitores, las consolas, todo lo que ven, la parafernalia, es una herramienta, pero todo tiene que estar acá arriba. O sea, la creatividad, sobre todo. Entonces puse mi estudio y en ese entonces no había estudios como hay ahora. En el 83, que yo llegué a México, bueno, habíamos en realidad los estudios de las disqueras. Antes había disqueras, o sea, lo que era Mi Capitol, en ese entonces era CBS, ahora ya desapareció, posteriormente se llamó Sony, y de ahí salió la marca Sony Music, que creo que ya nada más maneja ciertos artistas, Madonna, Michael Jackson, qué sé yo, Vicente Fernández. Pero bueno, en ese entonces no había estudios particulares. Entonces, si tú querías hacer una producción, o tenías que ir a Maple Studios o tenías que ir a Golden Studios, que era en ese entonces había un grupo de mi compadre don Carlos Ávila que se llamaba Los Babies. Ellos tenían un estudio también muy bien montado allá en la zona de Lomas Verdes, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México. Entonces, me empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien. Estuve como director de la OTI, que era un festival, pues ahora como lo que son las entregas de Grammys, las entregas de los Arieles, de los Oscars de Estados Unidos. Pero aquí hubo un tiempo también que fue la entrega de los Heraldos. Estuve yo como director musical. Entonces ahí estuvieron pasando por mi estudio personajes como José José, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Juan Gabriel. Trabajé con artistas y productores, ¿qué te podría decir? Entre los más conocidos, Eduardo Magallanes, Chucho Ferrer, Juan Carlos Calderón, qué sé yo. Bueno. Entonces, el estudio creció mucho. Y hacía yo mis producciones también. Hice una producción como Asaf, en donde está mi hermano cantando, pero yo hice toda la producción, los arreglos, todos los teclados, qué sé yo. E incluso hay un grupo de allá de tu tierra que lo conocí muy bien al director del grupo. Creo que se llama Liberación, el grupo que en los 80s funcionó muy bien y estuvo grabando conmigo. Y bueno, si nos echamos un brinco al 98, ¿sí? El 98 yo tuve un evento bastante desagradable porque fue un intento de secuestro. Llegué yo al estudio que está en una privada en Ciudad Satélite. Me estacionó la privada
estoy hablando en ese entonces, no había rejas, no había cámaras, bueno, no había celulares. Sí, en 98 creo que fue posteriormente o posiblemente casi entonces cuando salieron unos celulares que parecían como unas armas, ¿no? Así eran unos tabiques gigantescos. Entonces, yo no tenía en ese entonces celular. La cosa es que venía yo con mi novia en ese momento y se estaciona un auto atrás de mí, nos trata de secuestrar y en el proceso de tratarnos de secuestrar, a ella afortunadamente no le hicieron nada, se iban sobre mí, ¿no? Dijeron, este cuate debe tener un chorro de lana, ¿no es cierto? O sea, lo tenía pero invertido en mi estudio. Me dieron un tiro, se van los tipos, me lleva una ambulancia al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes y justamente cuando me van metiendo el quirófano, me muero. O sea, literalmente perdí el conocimiento. Posteriormente me platicó el médico que cuando yo llegué estaba pues ya muy, muy mal. Entró al quirófano, yo venía evidentemente sin conciencia, pero posteriormente me platica el médico que me operó que tuve un paro respiratorio y que literalmente mi corazón dejó. Entonces le digo, pero es que yo vi cuando me estaban operando. Dice, no puede ser que nos hayas visto cuando te estaban operando porque estabas anestesiado, tenía que normal, el fémur totalmente fragmentado, o sea, mi fémur izquierdo estaba roto, ¿sí? Ni siquiera podía, pues, sentir mi pierna. Entonces yo vi cuando me estaban operando. Y esto es lo que yo considero como una experiencia extracorpórea. Cuando tu cuerpo... Exacto, una experiencia fuera del... ¿Me querías hacer alguna pregunta? Sí, fue a raíz de que tuvo lo que es ese paro. ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente? Aproximadamente 5 minutos. El paro respiratorio estuvo 5 minutos en donde yo vi mi cuerpo y vi a los médicos que me estaban entrando. Era un doctor alto, así, solo peinado hacia atrás, muy narigón, con lentes. A un lado había un más chaparrito, güero, que después me enteré que era el doctor Alegre, que de Alegre no tenía nada, porque era bastante desagradable su trato. Y había otro médico chaparrito a un lado de ellos. Yo veía como shots, así como fotos en blanco y negro, o sea, no se veía como un video con sangre. Y otra cosa curiosa, porque se fija que fue en esa etapa cuando vi a la persona que me estaba dando anestesia, era una mujer, era una chava y yo la vi, cabello negro largo y con una grabadorcita plateada enfrente de ella. Y estaban oyendo el adagio de Tommy Fredinoni. Lo conozco muy bien porque soy música clásica. Entonces le digo al médico, a ver, dime cómo pude saber que era una mujer, que es lo que estaban escuchando. ¿Cómo estaban estos 3 personajes operándome? Estaban anestesiados. Explícame. Dice, no, pues esto no tiene una explicación lógica. Le digo, entonces, ¿que fui un fantasma? Y realmente sí fui un fantasma durante 5 minutos, porque yo estaba divagando por toda la sala de operación. Vi mi pierna como estaba abierta, vi el hueso que estaba totalmente roto, como unos forceps van abriendo
lo que es el músculo, la piel, que yo dejaron yo un fotólogo y me pusieron una placa con 12 tornillos. Entonces, todo eso, algo totalmente inexplicable. Ahora, otra cosa también me tiene muy incluso y hasta ahora no lo he podido resolver. Como te digo, estaba el doctor Gilberto, estaba el doctor Alegre a un lado, y el que estaba al otro lado, no había nadie. O sea, el doctor Gilberto me dijo que nada más había 2 médicos operándome. Los dos médicos y la fisióloga. Y yo vi 3. ¿Quién era el otro? Y nunca lo volví a ver, ¿eh? El doctor Alegre sí lo volví a ver. Al doctor Gilberto Dardo me dice, a la fecha, seguimos siendo amigos. Pero el doctor Chinos, no hay explicación. Y ellos le comentaron que no había nadie más que los doctores y la anestesióloga nada más. Nada más. Pero esto lo subí hasta posterior, ya cuando estaba en recuperación y todo eso. Ahora, a partir de entonces se me abrieron mucho los canales para tener yo contacto con lo paranormal, con fantasmas. Por eso era muy importante saber de esta fecha. Fue justamente el 3 de junio de 1998. Fue un miércoles. 10 de la noche. 10:12 de la noche, correcto. Y me acuerdo porque en ese entonces traía yo un auto Mustang. Te digo que lo malo de luego de comprar cosas ostentosas, porque, o sea, no te puedes librar de que alguien te ande persiguiendo, ¿no? Y en el tablero tenía en una conchita con un reloj digital. Y eran las 10:12 cuando me atacaron y me dieron un tiro. Entonces, por eso tengo se grabó mucho con el tiempo. Traté de como irlo borrando, pero fíjate que después de esta experiencia, un amigo que en ese entonces, bueno, el internet estaba en señales. Entonces, para poderte conectar a internet, tenías que conectar con la computadora por medios de un cable, un teléfono, y luego marcar a un número. Y ese número subía y ya te conectaba al internet y era una conferencia muy mala, ¿no? O sea, de hecho, en ese entonces las computadoras usaban un floppy, un disquete, así como este vuelo. Es en donde tenía 3 megas, imagínate, de capacidad. Ahorita 3 megas de paquete. 3 gigas no llegan para nada. Entonces, así era en ese entonces. Entonces, este amigo empezaba con lo de los hábitos. Dice, vamos a hacerte una página para que platique tu historia y todo. Lo que subirla a dónde, al pico de arriba o a dónde. Yo no sabía. O sea, sí, era algo verdaderamente como si te estuvieran hablando en punto. Entonces, pues él lo sube a internet, lo ve en Argentina, en un canal que en ese entonces se llamaba Canal Infinito, que es lo que es ahora History Channel, y les gustó mucho, les interesó mucho en el canal sobre mi experiencia, en esta experiencia extracorpórea, y lo que yo vi, lo que yo sentí, qué sé yo. Y a partir de entonces no empecé a tener muchos contactos con seres sobrenaturales. Pero no había celulares, decía que eran nada más como anécdotas. No era así como que yo ni por acá estudiar fantasmas, ni por acá salir con Adame, en la mujer de Adame, estar en Moy, estar en Viva la Alegría, qué sé yo. Bueno. A partir del programa de Infinity, me ven en los canales nacionales en México y me empiezan a hablar. Uno de los primeros que tuve la fortuna de que me invitaron a ese programa de hoy.
Y entonces fue el programa de hoy y me tocó estar varias veces. En ese entonces nada más había un programa que se llamaba La Mano Peluda. No sé si lo conoce. Bueno, en este programa de La Mano Peluda lo conducía Rubén García Castillo, que después se fue a la XW y es cuando entra a Radio Fórmula, perdón, Juan Ramón Plains, que se hizo muy famoso en la Mano Peluda. Bueno, estuve con Juan Ramón, con varios. ¿Perdón? Es que de hecho ya están cumpliendo 30 años. Sí, no, imagínate. Este programa lo dio un doctor que se apellidaba Barrios, también recuerdo su nombre. Él no lo conocí, Barrios Mata, pero él empezó con el programa como La Mano Pachona, imagínate, era La Mano Pechona, y luego le cambiaron a La Mano Peluda, porque mucha gente no sabía qué quería decir pachona, ¿no? Le cambiaron a La Mano Peluda, y fue el que inició con esto fue Rubén, luego Ramón, y creo que ahora lo Luna y Nacho en Radio Fórmula, en donde ha estado todo el tiempo en Radio Fórmula La Mano Peluda, porque son los que tienen los derechos de nombre. Así es. ¿Es entonces cuando pasa usted a la mesa de Adame? Todavía no llegaba ahí. No, justamente cuando estuve en Hoy, el Canal 2 y el Canal 4 son hermanos, están en Televisa. Entonces, yo iba al programa de Hoy a Televisa San Ángel y justamente estaba entrando Alfredo a su programa, Venga la Alegría. En ese entonces estaba nada más Alfredo, Luz María Sotina, Luis Marrón y ¿cómo se llama? Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón le dice, oye, conozco un chavo que tiene mucha onda con ella. Entonces, estaba chavo yo. Entonces, me llama Alfredo y se da cuenta, como también había estado en el programa de Nino Canún, y fuera del programa de Nino Canún. Sí, que tenía la mesa de debate. Sí, tenía un programa que se llamaba ¿Usted qué opina? De hecho, batió récords porque empezaba en la noche como a las 9:10 de la noche, terminaba como a las 2, 3 de la mañana. Y pasaban temas así muy atrapantes, ¿no? Como por ejemplo el crimen, como por ejemplo los cárteles, y entrevistaba, por ejemplo, la inseguridad, y empezaron a pasar sobre ovnis y sobre fantasmas. Y justo cuando metían programas de ovnis y de fantasmas, se disparaba el programa, el rating, ¿no? Entonces, estuve yo varias veces con Nino y posteriormente me invita Alfredo, brillantemente el productor, ideó hacer algo como Nino Canún. Vamos a sacar sobre la nota roja, vamos a sacar sobre la explosión de tal cosa, sobre el terremoto de tal lugar. Entonces, cosas muy amarillistas que podríamos decir, pero que jalaban mucho el nivel rating. Claro, cuando meten fantasma, que meten a Juan Ramón Sáenz, Juan Ramón me habla y me dijo, David, vente para acá porque acá está muy mala onda, pues hay mucha idea. Empezamos con 1 hora el programa, un día a la semana. Luego lo empezaron a pasar cada tercer día. El programa era todas las semanas. La mesa de Adán era todas las semanas, pero empezaron a pasar fantasma un día a la semana y el otro ovnis. Y el otro fantasma, y luego el otro ovnis. Y luego, cada tercer día. Llegó un momento que estaba yo casi diario en el programa con Alfredo. Hicimos gira por toda la República. Fue justamente cuando fui allá a Monterrey, a un lugar que se llama Cintimex. Sí, así es. Ajá. Ok, ahí en una expo que me invitaron, recuerdo que la gente de música de todo el Monterrey hubo un lleno total
Y ya me habían dicho acá los colegas de México, dice, ¿sabes qué? Monterrey tiene un público difícil. O sea, no malo, sino difícil. O haces las cosas bien, o se te van a la yugular. Y dije yo, estoy totalmente certero de lo que yo hago, es totalmente cierto. Porque algo que tengo es que las evidencias que tengo son totalmente reales. Ahora, desafortunadamente, hay muchos chapuceros, muchos tramposos. Sacan fantasmas hechos con inteligencia artificial o con trampas, pero uno se da cuenta cuando algo es chafa y cuando no. Entonces, yo llegué a ser un poco temeroso a Monterrey porque me ven, cuida, ¿no? Como en muchos otros lados, Tijuana igual, Mérida igual, pero tuve una respuesta tan bonita del pueblo de Monterrey que regresé 2 veces más y hasta la fecha estoy encantado de haber ido a Monterrey y cada vez que tengo oportunidad paso a visitar tu tierra, ¿eh? No, le agradezco y ojalá pues tengamos oportunidad de saludarlo. Le comentaba, lo que es Intermex es pues uno de los recintos más importantes a nivel Latinoamérica. Se presentan lo que es el fenómeno paranormal. Entonces, pues bueno, sí, como comentan, la ciudad de Monterrey pues es difícil. Hay otras ciudades que sí te abrazan un poco más. Aquí la credibilidad pues se gana, por ejemplo, con su caso, con su trabajo, el trabajo que te da haciendo. Entonces, yo he visto algunas de sus evidencias que tiene, mis respetos, por ejemplo, el caso el caso de la niña, porque muchas veces usted que ha explorado lugares abandonados y lugares que tienen cierta presencia, pues ahí están, pero por ejemplo, ya que en su domicilio, en su casa, en su estudio, que se presenten es porque está usted atrayendo algo o la misma vivencia que tuvo, pues hace que se manifiesten estas cosas. Por ejemplo, el caso de la niña, ¿no? La niña que que está en su estudio. Ah, correcto, sí, la niña fantasma del estudio. Es que tengo varios de niñas, por eso no sé cuál es la que te referías. Pero sí, la niña que aparece en el estudio, de hecho, la primera manifestación fue muchísimo antes de que yo empezara a estudiar el fenómeno, que fue en el 98, como te comunicaba. Ahora vamos a echar un brinco para atrás. 1990. ¿Ok? Hay fechas claves. En el 83 abrí el estudio de grabación. En el 90 fue mi primer contacto con lo paranormal, pero yo ni por aquí de que iba a estudiar el fenómeno como una forma de vida, como una doctrina, como ¿cómo te puedo decir? Como algo totalmente enfocado. Porque como te decía, tengo mis actividades musicales que no las he dejado. Estoy por hacer una serie de conciertos en toda la República Mexicana sobre música clásica. Y tampoco lo de aviación también lo he dejado un poquito porque ya no tengo tiempo de volar, pero sí tengo ganas de ir a hacer algo sobre todo el tema de la aviación. Bueno, si nos situamos un 5 minutos fue en 1990, es cuando estaba yo haciendo el whisky con Alejandro, mi hermano, del concepto que se llama SAF. Entonces, llegué yo a mi estudio, generalmente me gustaba trabajar en la noche, o sea, siempre trabajé en cabos, te duermes a las 3 de la mañana, y todo. Entonces empezamos a grabar por ahí del medianoche, 12:30, 1 de la mañana. Y estaba yo poniendo voz, y estaba mi hermano cantando y de repente me dice, oye, párale, porque estoy escuchando una voz en los audífonos. Se me hizo extremadamente extraño, porque si tú estás aguando el entorno está nublado.
la noche era, bueno, tranquila, ¿no? O sea, no había gente haciendo fiestas ni nada afuera. Y otra de las cosas, la vocecita que está tarareando la que canta mi hermano es justamente la canción, iba siguiendo lo que él estaba cantando. Si es que no podría estar contaminada la cinta, porque en ese entonces se grababa en cinta, era una cinta de 2 pulgadas, una cinta de directe. Yo creo que muchos de los que nos escuchan no saben lo que es una cinta de grabación. Pero yo eso lo viví, muchos lo. Entonces, esto se llama una psicofonía. La psicofonía es una inclusión psicofónica de algo que se supone que no esté ahí. Puede ser una inclusión psicofónica o puede ser una inclusión visual de un fantasma. Esto de todo es que cuando me dice mi hermano que detenga la cinta, la grabación, es porque estaba escuchando una niña tarareando la misma tonadita que estaba haciendo él. Esto es sumamente extraño porque, digo, no había ni niñas, bueno, no había nadie en el estudio. Estábamos montando el ingeniero Eric, Alejandro, mi hermano y yo, y esto fue lo que se escuchó. Entonces, ese fue mi primer contacto con lo paranormal. Por eso te mandé un clip de video en donde se escucha esta voz fantasmal. ¿Te parece bien si lo transmitimos aquí en tu programa para que lo escuche el público? Es más, esta niña hasta se escucha así como medio desafinadona, porque pues, obviamente es una niña, pero es una niña fantasma, porque no había nadie en ese entonces. Ahora que esta historia terminó, dime cómo puedo hacer para olvidarte. ¿Cómo he de vivir si tú no estás? ¿Cómo puedo? ¿Sabes qué? Párale, oigo algo ahí. Párale. Como una voz de fondo, ¿eh? Terminó. Dime cómo puedo hacer para olvidarte. ¿Cómo he de vivir si tú no estás? ¿Cómo puedo? ¿Sabes qué? Párale, oigo algo ahí. Párale. Sí, se oye como una voz de fondo, ¿eh? Ya muchísimo mejor, ya está muy mejorada la transmisión. Yo creo que por el clima, no sé si está pasando, pero sí, es algo que ahora sí, pero por viaje me sucede cuando hablo de fantasmas, porque hay eventos muy curiosos. Fácilmente en un programa que hice en Cuba, hubo uno de los Amparas, hablando de fantasmas, que se cayó y fue en televisión nacional. O sea, no era grabado, no era que hubiera ahí un chismoso que estuviera viendo el programa y que se hubiera recargado. No, o sea, hay gente profesional y televisoras, sobre todo televisión nacional. En Hoy también, uno de los Spotlight, los faros que están arriba en el foro 12, en 14 ya no me acuerdo cuál fue. 14. Ahí el foro, el faro se cae y sin alguna razón. Entonces yo te digo, hay que poner mucho cuidado ahora que lo vean, porque muy seguramente por ahí está un fantasma dándonos lata ahorita. Yo creo que más de uno, señor Rojas. Yo creo que más de uno. Sí, yo creo que no dejen abrazos. Entonces, después retomando todo esto, después de que tiene usted esta percepción, porque todo esto fue mucho antes de que tuviera esta mala experiencia, ¿no? Sí, ya había pasado esto. Sí, todo eso. Entonces pasa lo que es este lamentable, reprobable hecho.
tiene usted ese despertar. Es entonces cuando ya es transmitido lo que es empiezan a hacer su programa, se transmite en Argentina. Es usted, creo pensar que fue el primero aquí en México que empezó a tocar lo que es estos temas, porque hay alguien que que tocaba el tema de lo que es paranormal. Después ya empieza a dar todo este andar sobre programas, investigaciones. ¿Cuál ha sido la experiencia paranormal en alguna exploración que haya tenido, que lo haya dejado marcado? Bueno, han habido varias. Cada investigación es totalmente diferente, todas tienen algo y un contexto diferente. Posiblemente uno en un convento en Puebla hubo una experiencia bastante extraña porque se nos aparecieron 3 fantasmas en la misma investigación. Esto fue muy fuerte, de hecho lo pueden ver bien en YouTube, lo tengo ahí en el programa de Historias de Fantasmas. Se llama El Fantasma del Convento. Si lo buscan, ahí les va a aparecer. Vienen evidencias en video. Aunque déjame decir, posiblemente los encuentros con fantasmas más impactantes que he tenido, no los he grabado. Han sido sin tener la cámara a la mano. Fíjate, la niña fantasma que echamos ahorita en el estudio, se apareció posteriormente en el 2005, 2004, por ahí, en el estudio. ¿Sí? De hecho, le voy a comentar a mi equipo de producción que te lo mande, ese clip también para que lo tengas en tu programa. Y es un fantasma que no nada más está en el estudio, porque hay fantasmas territoriales y hay fantasmas errantes. Los territoriales son los que están en el sitio, son los que le dan la connotación de la cultura grupal. O sea, cuando alguien llega a ese lugar, ve el fantasma. Y cuando te vas, acabaron los fantasmas porque y quien llegue va a tener un contacto con ese. ¿Sí? Y los errantes son los que tienen como persona, como mi caso. La niña me adoptó. Ahora, ¿qué crees? Por ahí está aquí en mi casa. Y él sigue aquí en mi casa, que es tu casa. Tengo una niña pequeña. Bueno, para mí es pequeña. No tiene 20 años todavía. Pero, pues sí, pues va a ser mi niña toda la vida. Y ella llega un fantasma aquí en mi casa. Y curiosamente es la misma niña de grabación. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, a donde yo vaya, esa niña fantasma me va a seguir. ¿Por qué? No lo sé. Y por eso mismo te digo, adentro de las clasificaciones, lo que es el fantasma que es residual y el fantasma que es activo. ¿Cuál es el fantasma residual? Es el que tiene un cierto patrón de comportamiento muy propio del fantasma. Como el que es una persona que está trabajando. Sí, correcto. De hecho, es un comportamiento cíclico. Se está repitiendo. Se está reproduciendo constantemente y le vale quien esté a un lado, hace su comportamiento constantemente, puede ser cada mes, cada año, cada día, y no tiene horarios, porque dentro del mundo del fantasma no hay tiempo ni espacio. ¿Ok? Pero hay fantasmas activos, que son los que quieren comunicarse contigo, que te tratan de comunicar, de decir, aquí estoy, deseo esto. Es para cuando se tienen sus protocolos para poder tener contacto y poderle ayudar dentro de que ya tenga que trascender. Entonces, por eso te digo, hay varias clasificaciones.
Muy bien, muy bien. Ahora, en esta situación, por ejemplo, a usted lo llaman para acudir a una casa que los inquilinos comentan que hay una posesión, hay una entidad que está arraigada ahí. ¿Cuál es el porcentaje en sus investigaciones que diga, sabes que aquí no hay nada? O sabes que aquí sí realmente hay una presencia anómala, demoníaca, por mencionar así. Sí. Pues te podría decir que de los casos en donde realmente la gente se confunde y yo le puedo dar una explicación lógica, posiblemente un 70% de las casas embrujadas tienen explicación. Sí, porque hay que hacer como usted lo comenta, ¿no? Hay que hacer toda la metodología de investigación, qué es lo que está pasando, si no pasa un tren por acá o está cerca una avenida, muebles viejos, descartar todo, ¿no? Para evitar contaminar lo que es realmente una investigación real, ¿no? Sí, y de hecho cuando yo voy a hacer investigaciones a alguna casa, tengo un equipo de producción y otro equipo de producción. Bueno, ahorita ya no lo estoy, sinceramente, ya no estoy haciendo investigaciones de un tiempo para atrás. Posiblemente desde la pandemia para acá ya no hago investigación. Estoy haciendo puros medios. Pero en ese entonces tenía yo un equipo, iba antes que yo a verificar si realmente había un fantasma. Solo cuando ya ellos me dijeron que está la cosa medio fuerte, es cuando yo ya iba y ya los publicado. Ahora, no siempre encuentras con una casa embrujada. La mayoría de las ocasiones las casas son embrujada. Puede ser, sobre todo las casas viejas que tienen actividad, pero hay muchas ocasiones en donde los mismos inquilinos provocan el fenómeno. No conscientemente, pero provocan esto por medio de la psicoquinesis. O sea, hay tanto poder que tú concentras que tienes un fantasma que tú fabricas tu propio fantasma. Y cuando ya vas con los equipos para ver si realmente hay fantasmas o no, y les dices que no hay ningún fantasma, hay veces que hasta se molestan. Fíjate lo que son las cosas. Se enojan porque les dices que no tiene ningún fantasma, es esto y esto y esto y esto. Y se enojan. No, sí tengo fantasma. No, ok. Mientras lo sigas queriendo, el fantasma va a seguir. Entonces, muchas veces son cuestiones psicosomáticas. Yo, por ejemplo, tengo muy renuente a las posesiones. No he visto un solo caso de posesión demoníaca. Uno solo. He visto muchas mujeres, hombres, ancianos, personas, niños, niñas, revolcándose, diciendo groserías y escupiendo. Esto no quiere decir que esté poseído. Tiene un problema psicosomático. Posiblemente que donde tú digas, oye, está hablando latín, hablando arameo, está hablando una lengua amor, o ya hizo que se movieran las cosas. Al evitar, claro, ¿no? O tuvo cambios físicos, tuvo cambios en su físico, la fuerza, el multilenguaje, todo eso, como usted comenta, pues bueno, sí, entonces cuando ese lenguaje, sí, pero cuando ese lenguaje tú llegas a conocerlo como una lengua muerta, ¿me entiendes? Porque el empezar a decir incoherencias también es un signo psicosomático, un problema mental. Entonces, yo como investigador tengo que ir, no me puedo ir a un lado y ver que brille oro. Definitivamente no. Hay que ir con un cierto escepticismo y muy objetivo. Lo que vas a ver, lo que muy probablemente no existe, como fantasma. ¿Ok? Entonces esto no vas con una mente abierta dentro de lo explico. Entonces no eres investigador. Eres un creyente. Y si eres un creyente así, a la de nada, pues entonces no eres investigador.
O sea, es complicado, es complicado. De hecho, quiero dar un curso sobre fantasmogénesis. Ya te estoy avisando. Curso va a ser en línea. Y bueno, ya creo que ya podemos ampliarnos, porque realmente el programa es muy poco tiempo para poder hacer tantas, explicar tantos fenómenos, y ya ahorita nos empezamos a meter en lo que es la teoría de la fantasmagórica. Te repito, es un fenómeno totalmente subjetivo. No podemos demostrar científicamente lo que es un fantasma. Mientras no agarres un fantasma y lo metas a un laboratorio, si no, no se puede demostrar. Entonces, Claro, como no se ha podido hacer el misterio del fantasma como el misterio extraterrestre, va a seguir estando dentro de lo misterio, de lo paranormal. Por eso se llama paranormal, porque está fuera de lo que hasta ahora conocemos con mentira. Pero bien dentro de lo paranormal están los que lloran, los que sangran, las vírgenes que lloran, qué sé yo, fenómenos como el monstruo del lago Ness, el chupacabras, el pie grande, son fenómenos paranormales, porque no han logrado un Bigfoot con pies grandes y mira, un extraterrestre, operación tan vivo, ¿no? Y o un fantasma, que digas, en esta caja, ¿no? En el maletero de mi auto. Claro, No claro, hay. no hay. Y como usted dice, se dividen demasiadas ramas, criptología, ufología y demás, pero ahí está la pregunta, ¿realmente existen los fantasmas? ¿Realmente existe la vida después de la muerte? Entonces, hasta que el caso que usted lo vivió, pero por ejemplo en el caso de un fantasma, como usted dice, no, pues mientras no lo congeles, me lo traigas y pues los expongamos, entonces pues posiblemente las dudas van a estar como siempre, ¿no? Como siempre hasta ahorita hemos tenido. Pues es un mega placer platicar con usted. Lamentablemente, pues bueno, nos estuvo pasando todo esto. Nos pasó, sí, claro. Vamos a ver vamos a darle una buena chamba pues, a producción para ver que nos saquen un buen video. Hay muchas experiencias que ha tenido usted, ojalá y nos dé ya una segunda oportunidad para tomar todas esas experiencias que ha tenido, todo el material que tiene increíble durante, me imagino, 30 años, ya casi 25 años, 28 años que tiene ya como en el tema paranormal. ¿Nos podría recomendar usted un libro que usted diga, sabes que tú que estás empezando en esto, tú que te gusta el tema, te recomiendo este libro? Bueno, en realidad hay varias publicaciones que estoy checando, sobre todo compendios sobre la vida después de la muerte. No hay un libro como tal en donde sería un protocolo para ver investigaciones. Por ejemplo, de los pocos serios que conozco, que conocí porque ya ambos murieron, fueron los Warren. Los Warren son los que hicieron la investigación de Amityville, del conjunto, de Annabelle. Pero ya después lo hicieron muy agresivo. Les funcionó mucho, poquitos, así como Chucky, todo eso. Y en taquilla les funcionó mucho. Entonces ya se degeneró un poquito el contexto. Pero fíjate que no hay un libro como tal. Hay un libro que incluso yo escribí, Historias de Fantasmas, pero son anécdotas sobre la fenomenología del fantasma. Hay algunas hipótesis que yo he visto muy interesantes que sacó una editora que se llama Elecciones del Reader's Digest, que son como compendios, como resúmenes. Hicieron uno sobre se llama Rumbo a lo Desconocido. Y lo pueden conseguir, tiene varios eventos
en fenomenología, no nada más de fantasma. Te repito, sobre desintonaciones, el triángulo de las Bermudas, el vuelo 19, o el mismísimo Titanic. Entonces, Sí. yo creo que el que más quería acercar a explicarte o darte al menos una hipótesis sobre el fenómeno tanto de fantasma como de los otros cuestiones misteriosas. Antes se llama Rumbo Desconocido. Es de autores varios, pero en una editorial que se llama Selecciones del Reader's Digest. Con mucho gusto lo puedes encontrar. A ver, deme un momento. No se Claro. Hay un libro que es de selecciones también, de selecciones del Rider Digest, que es inverosímil. No sé si lo he buscado. Eso. Sí, es una buena editora, tiene es muy objetiva en predicciones y realmente, te digo, no hay un solo libro sobre los protocolos. Yo creo que nadie se ha dado la tarea, posiblemente yo lo haga, ¿no? Porque ya tengo muchísimos ya. Entonces, simplemente lo que va del milenio. Sí, yo empecé en el 2000, porque el evento que tuve yo fue en el 98, pero pues lo que me recomía, lo que estaba la rehabilitación, sí. Por ahí por el 99, 2000, cuando empecé me tiene muchísimos años. Hay chavos que traen un celular y dicen que graban fantasmas y ya se creen investigadores. Es complicado. Sí, así es. Pues lamentablemente no nos dejan, pero un placer, señor Rojas, un placer. Le agradezco mucho de antemano a toda la comunidad de JC Mundo Paranormal que nos haya permitido esta charla. Y ojalá pues nos dé la oportunidad de una segunda para hablar sobre los objetos embrujados que tiene, los muñecos, las muñecas, todo eso y más de esa gran e increíble trayectoria que tiene usted, señor Rojas. Pues muchísimas gracias por la invitación. Me lo pasé muy bien. Desafortunadamente sí hubo varias cuestiones extrañas que se vieron durante el programa. Chéquenlo. Si pueden ver la repetición, vean la repetición. Allá en casita, todos los niños de Monterrey, de todo el mundo, porque posiblemente por ahí haya algún fantasma que nos estuvo ahí metiendo el pie. Muchas gracias, JC. Muchos saludos desde acá, desde la ciudad de México. Y pues por allá nos veremos pronto. Y pues y a ti, a todo el público en mi canal de YouTube, Historias de Fantasmas. Y ahí van a encontrar más información que le vamos a dar aquí en tu propio programa. Claro que sí, le agradezco mucho. Le mando un abrazo afectuoso de aquí desde la ciudad de Monterrey, un abrazo y muchas gracias por su tiempo y disculpe todo esto que estuvo pasando y pues bueno, esperamos contactarlo para que nos comente sobre su curso y todo lo que viene y todo lo que está realizando. Un abrazo y de corazón, muchísimas gracias, señor Rojas. Gracias, JC, y un abrazo a toda la gente bonita de Monterrey. Gracias, señor. Un abrazo, gracias. Bye.